Bien, este día vamos a trabajar con un comando que es siempre sobre la definición de las tablas. Ya habíamos trabajado a través de videos y el material en la plataforma, cómo crear una base de datos, todas las formas que teníamos para crearla. Luego aprendimos a crear tablas a través del comando create table. Y aprendimos dos formas de agregar una llave, creando tablas con llaves primarias y creando tablas con llaves foráneas, que son los enlaces que hacíamos nosotros en los diagramas. Cuando tuvimos las clases de los diagramas, yo les decía que esos dibujitos que íbamos a hacer en los diagramas luego se iban a convertir en llaves foráneas, y que una llave foránea pues es un campo que hace referencia a otra tabla. Pues ahí lo podemos comprobar, y lo que haremos ahora es aprender cómo modificar la estructura de una tabla. Usted aprenderá eso puesto que siempre es útil. Por ejemplo, usted decidió que iba a definir un campo con una longitud de 9. Y imagine que ese campo era la dirección. Entonces usted dijo, la dirección va a ser varchar y va a tener una longitud de 9. Y luego en la práctica, cuando usted quiere insertar una dirección, pues no le alcanzan esos 9 caracteres. Lo que tenemos que hacer es modificar ese campo, y hoy aprenderemos cómo hacer eso. Entonces, a medida que nosotros trabajamos con esto, practicamos, tenemos alguna experiencia a través de nuestros proyectos, vamos familiarizándonos con la mejor forma de estructurar una tabla. Pero, mientras nuestra experiencia no es tan amplia o no tuvimos un diseño muy claro a la hora de desarrollarlo, podemos utilizar estos comandos para solucionar cualquier problema en el trabajo. Lo que voy a hacer es compartirles mi pantalla. Ahora, cuando hacemos modificaciones en una tabla, puede ser por diferentes razones. Usted puso un tipo distinto de lo que debió colocarle. Por ejemplo, para el precio, usted necesitaba un punto flotante y en la definición usted dijo que era entero. Entonces debemos hacer un cambio. Otra forma o otra necesidad que tenemos para usar alter table es cuando añadimos o eliminamos una columna o un campo. Queremos hacer una restricción, como decir que creamos la tabla y olvidamos poner cuál de los campos iba a ser la llave primaria. La llave primaria es una restricción. O creamos la tabla y no pusimos nuestra llave foránea. Todo eso lo podemos hacer. Quisiéramos cambiar el nombre, por ejemplo, de una columna. Era dirección y usted puso solo dirección sin la D. Puede también cambiar el nombre de una columna, de un campo. Para hacer eso nosotros vamos a utilizar un comando que es para modificar objetos. Se llama alter. Así como aprendieron ya a crear, que escribíamos create, que esto pues es como estar escribiendo todo en inglés, y de cierta manera es un tanto literal. Si nosotros fuéramos ingleses, esto fuera muy fácil, porque si queremos alterar la tabla, entonces vamos a escribir alter table. Cuando queremos crear la tabla, nosotros escribimos create table o create table, así literal como se lee. Entonces, si queremos agregar, entonces vamos a escribir add. Si queremos modificar algún elemento, podemos usar alter o change acá en MySQL. Y si queremos eliminar, vamos a usar drop. Entonces, cuando ustedes estén haciendo esto solitos, porque yo sé que ustedes practican siempre después de mi clase, vamos a utilizar este material y ustedes pueden practicar.
Lo leen con atención, toman notas y extras si así lo desean. Ahora, luego ustedes pueden probar todos estos comandos en su computadora. Yo sugiero que primero vean cómo se hace y luego ustedes lo practican. Para eso, aquí les he puesto todos los comandos y las definiciones que vamos a utilizar. Entonces, también me habían pedido, profe, mire, nosotros queremos que nos demuestre con la herramienta, no solo en la guía. Pues hoy vamos a hacer eso también. Aunque en el video pues ustedes han visto ahí cómo se usa la herramienta, hoy también voy a compartir eso para que ustedes lo vean y puedan trabajar. Y pues vamos a empezar con eso desde acá, de la guía de trabajo. Entonces, lo que nos tiene que quedar claro en la introducción, antes de que empecemos a jugar con esto en el servidor de la base de datos, es que el alter table nos sirve para modificar la definición o la estructura de una tabla. Perfecto. Entonces, esta es la herramienta que ya hemos estado utilizando. Lo que vamos a hacer siempre cuando abrimos el Workbench, recuerden que teníamos que tener la instalación, una conexión para trabajar desde el Workbench con MySQL. En mi caso es esta, Marroot. Yo le doy clic, le puse una clave y me conecto. Cuando esto pasa, aquí puede ser que lo vean tal cual lo tienen acá, o por ejemplo que esto no es el query 1. Esta área es donde vamos a escribir nuestros comandos SQL. Este otro es el navegador donde podemos revisar nuestros esquemas o bases de datos. Estas que están acá son las que yo ya tengo guardadas en mi servidor. Ustedes ya están trabajando la de su proyecto, le van dando seguimiento a los videos que les estoy publicando, por aquí la tienen que tener. Y por ejemplo, si esto no está, lo que hacemos es dar clic acá y ya me aparece aquí, podría decir área de trabajo, o me abre el área de trabajo. Si ustedes quieren abrir uno de los que ya tienen, en lugar de dar clic a este que tiene el símbolo de más, dan a este que tiene la carpetita. Y aquí ya podemos trabajar. En la guía, que es con la que yo voy a estar haciendo las demostraciones, tienen ustedes el enunciado, por decirlo así, de lo que vamos a trabajar con 2 guiones al inicio. Recuerden que esos guiones significa que esto es un comentario. En MySQL así lo hacemos. Y que a pesar de que yo intente ejecutar esto, pues no hará nada. Esto es como una guía para tener claro qué es lo que hace cada comando. Lo que nosotros queremos es hacer modificaciones de las tablas, pero para eso necesitamos primero crear una base de datos. Y lo hacemos así, vamos a hacer create, el nombre del objeto que queremos crear, en este caso es una base de datos, entonces escribimos así. Yo lo digo como se escribe porque el SQL pues es realmente escribir una orden. A medida que ustedes practiquen ya no dirán create database, ustedes van a decir create database. Ya van a entender a qué se refiere y lo escriben muy bien. Ok, entonces este comando es para crear objetos. ¿Qué objeto queremos crear? Una base de datos. ¿Y cómo se llama? Así. Muy fácil. Como les decía, si fuéramos ingleses, aquí estamos diciendo crear una base de datos con este nombre. Literal. Siempre vamos a seleccionar el comando que queremos ejecutar. Lo ejecutamos acá con este rayito. Y este chequecito verde es el que todos queremos ver. Porque quiere decir que funcionó, que no hay ningún problema. Mire, aquí me está diciendo usted que ya la creé, pero aquí no la veo. Entonces hay que actualizar
esto acá, miren. Y luego revisar, aquí está, virtual 1. Tiene esta flechita, usted lo puede desplegar y puede ver que este es una base de datos vacía. No tiene tablas, no tiene vistas, procedimientos almacenados ni funciones. Entonces, vamos a agregárselas. Cuando ya creamos la base de datos, lo que tenemos que hacer es usar la base de datos. Porque de lo contrario, lo que usted esté haciendo se va a asignar a la base de datos que tenga por defecto esto, o le dirá que no, aquí hay un error, que no hay ninguna base de datos seleccionada. Si hay algún error y aquí aparece una crucita roja, una X roja, pues no se preocupen, porque el error aquí les dirá qué es lo que hay que hacer. Seguramente a alguno ya le ha pasado que le da error acá. Lo que tienen que hacer ustedes es leerlo. Mire, pero está en inglés. Sí, pero como usted ya puede, lo va leyendo, practicando, alguna palabra le va a entender, 2, 3 palabras le entiende. Y esto para nosotros es inglés técnico. Usamos la base de datos. Aquí en el explorador ustedes lo van a distinguir porque se pone en negrito el nombre de la base de datos que está seleccionado. Para recordar, también en la guía les puse este comando que es el drop. El drop es para borrar objetos. Escribimos drop, el tipo de objeto que queremos borrar y el nombre. Aquí ustedes pueden ver la base de datos. Con esto en el video yo les decía que tenemos que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado. Con estas 3 palabritas usted borra la base de datos. Todas las tablas, toda la información que tengan las tablas, pistas, procedimientos almacenados, funciones, 10 años de trabajo en la empresa de esta base de datos, y con esto lo borra. Así es que hay que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado. Como le estamos hablando al servidor, y lo digo así porque escribimos órdenes y el servidor las entiende, él es obediente. Usted le va a decir borrar esta base de datos y él ni siquiera le va a preguntar porque le está dando la orden con SQL. No le va a decir, ¿está seguro que la quiere borrar? No, de una vez. Yo le doy a ejecutar acá y me dice que no hay problema y la base de datos desaparece. Como no tenía nada, pues no se tardó. Vean, de inmediato lo borró. La única forma segura de hacer esto es tener un respaldo de la base de datos, tenerlo copiado en la memoria, en la computadora, en la nube, en un drive, en el drive del compañero de trabajo. 3 copias más de esas y entonces sí pueden borrar. De lo contrario pierden toda la información. Muy bien, vamos a volver a crear esto. Lo usamos. Vean que los comandos nos sirven. Actualizamos acá y ahí tenemos esto. Ojo que esto es de tener, este comando es de tener mucho cuidado. Usted ejecuta esto por curiosidad en el trabajo y lo más probable es que lo despide. Bien, ¿qué otra cosa podemos borrar? Podemos borrar todos los objetos que hemos trabajado. Por ejemplo, podemos crear esta tabla. La vamos a ejecutar. Este comando pues ya lo conocen ustedes. Vamos a actualizar acá. Refresh. Y vean que en las tablas ya aparece aquí una tabla, que es el nombre de la tabla que pusimos acá. Uno de nuestros resultados de aprendizaje es que aprendamos a borrar las tablas. Es necesario saber esto, pero no es que se lo van a utilizar todos los días en el trabajo. Pero si un día nos dicen que hay que hacerlo, pues hay que saber cómo hacerlo. Usamos drop. El tipo de objeto que vamos a borrar es una tabla y este es el nombre. Lo ejecutamos. Aquí dice que todo va bien. Miren, no nos preguntó, ¿está seguro que quiere borrar la tabla y los 11.744 registros que tiene? No, simplemente lo borró. Y si vemos acá, ya no está disponible la tabla. Ojo, se borra la tabla, todos los campos y toda la información que contiene.
con esto mucho cuidado. Con eso pues hacemos el recordatorio para crear las tablas, usarlas y cómo borrar bases de datos y tablas. Cuando usamos el comando alter es porque queremos modificar objetos. En nuestro caso vamos a hacer alter table. Lo que queremos modificar es una tabla. Por lo tanto, necesitamos una tabla. Vamos a crear una. Vamos a utilizar este comando. Estos comandos están en la guía. Todo esto que les estoy mostrando está en la guía de trabajo. Vamos a crear esta para probar todas las opciones que tiene el alter table. Vamos a crear una tabla llamada clientes. Recuerden que abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma. Y dentro yo prefiero hacer esto, cada línea un campo y una definición, porque si esto me da algún problema me sale más fácil revisarlo. Pero ya hemos comentado que esto usted lo puede hacer en una sola línea, porque el comando empieza acá y termina con el punto y coma. Ok, vamos a crearlo. Ejecutamos. Aquí dice que funciona. Actualizamos nuestra tabla, clic derecho, refresh. Y aquí tenemos el cliente. Vean, le doy clic y aquí me da la descripción, los detalles. Puedo extender esto. Y aquí tengo 3 columnas, 3 campos. Muy bien. Ahora, vamos a empezar con el alter. Lo primero que haremos será cambiar el nombre de la tabla. Y eso se hace de esta manera. Voy a hacer un poquito más grande esto para que lo vean mejor. ¿Cómo cambiamos el nombre de la tabla? Miren, el diagrama decía cliente en singular y usted lo puso en plural, clientes. Ok, cambiemos el nombre, porque ya con esta S ya no tenemos 10 en el proyecto. O en el trabajo pues usted le pone así a la tabla clientes y el programador, usted es el DBA, el administrador de la base de datos, le coloca clientes y al programador le dieron el diseño y se llamaba cliente. Al momento de combinar la programación con su base de datos, eso dará un problema. Por lo tanto, hay que respetar el diseño y necesitamos cambiarlo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer alter table, el nombre de la tabla que queremos cambiar, que es el nombre tal cual está en nuestro servidor, clientes, y la queremos renombrar. Entonces escribe rename o rename, yo lo digo como se escribe para que lo vayamos aprendiendo, y luego el otro nombre o el nuevo nombre lo ejecutamos. Acá vean que dice que no hay ningún problema, nos alegramos por eso. Y usted me va a decir, mire, pero aquí todavía aparece la S. Sí, tranquilo, dele clic derecho, le da refresh y ahora está en singular, mire. ¿Afecta esto a los datos que tiene la tabla, los registros? No. ¿Le afecta esto a los campos? No. Lo que está haciendo es cambiando el nombre de la tabla. Y aquí estamos viendo cómo funciona. Cada comando que usted ejecute hace un refresh y ahí va a comprobar el resultado. Y pues aquí, si le da algún problema, pues usted lo lee. Si tiene problema con eso, pues va a Google, el traductor. Así que si le da error esto, pues no se preocupe. Soluciones hay. Muy bien. ¿Qué otra cosa nos puede pasar? Ustedes vieron que definimos nuestra tabla y no le pusimos llave primaria. Y en el diseño hablamos tanto de que todas las tablas debían de tener una llave primaria. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Cuando empezamos con esto sin habernos explicado qué es alter table, se nos antoja decir, bueno, la voy a borrar esta tabla, hago un drop
y la vuelvo a definir y le pongo aquí primary key. Pero no es necesario usando este comando. Máximo si la tabla ya tiene registros, porque borrará la tabla y todo lo que ya contiene. Ok, ¿cómo hacemos eso? Seguimos alterando tablas. Alter table. ¿Cuál tabla quiere modificar? Cliente, porque ya le cambiamos el nombre, mire. Cliente. ¿Y qué quiero hacer? Quiero agregar una llave primaria. ¿Y cuál campo será la llave primaria? El que se llame código. Casi literal, miren. Bueno, sería literal, ya les digo. Para nosotros esto es inglés técnico. Para el módulo, pues esto es SQL. Este es el lenguaje que usted tiene que dominar. Esto lo entiende el servidor. Dicho eso, la otra cosa que debemos estar, con la que debemos estar claro, es que este campo, código, debe ser uno que ya exista en la definición de nuestra tabla. Si vemos aquí en el explorador, aquí tenemos el campo código, miren. Y este puede ser llave primaria. Si yo le coloco acá códigos, le dará un error porque códigos no existe en nuestra tabla. Lo que existe es código. Entonces lo colocamos igual, sombreamos esto, cruzamos los dedos y le damos clic aquí. Ok, aquí dice que funciona, pero acá no vemos ningún cambio. Vamos a refrescarlo y vean acá, estoy dándole clic en columnas y aquí me da un detalle. Aquí hubo un cambio. Código aparece en negrita, subrayado, y aquí está estas dos letras, PK. Y ahí está, ya se la agregamos. Yo lo olvidé al momento de definirlo, no hay problema. Ya lo agrego y ahí pueden ver ustedes cómo se hace. Luego el jefe me dice, mire, fíjese que usted le ha puesto 3 campos a esta tabla, pero aquí teníamos que poner el teléfono. Bueno, agreguémoslo. ¿Cómo lo vamos a agregar? Para agregar un nuevo campo en la tabla, usted va a combinar parte de lo que ya sabemos, o prácticamente a todo lo que ya sabemos hasta aquí. ¿Por qué? Vamos a hacer un alter table. Si vamos a modificar la tabla, entonces usamos alter. Lo que estamos modificando son tablas, entonces table. ¿Cómo se llama? Cliente, entonces aquí cliente. Si se llamara compra, aquí diría compra. Si se llama empleado, aquí dice empleado. El nombre de la tabla. Luego, ¿qué era lo que quería? Agregar. Ok, entonces add, add. ¿Y qué es lo que quiere agregar? Quiero agregar un campo que se llame teléfono. Con esta definición. Esto que está acá es igual al momento en que usted crea la tabla. Voy a subir acá, síganme. Como si estuviéramos haciendo esto, miren. Esto ustedes ya lo saben hacer. Apellido, varchar 50, not null. Este es el nombre del campo y sus restricciones, su definición. Al momento de agregar uno, usted dice que va a agregar y hace eso mismo. El nombre del campo, su restricción, su definición. Quiero un campo que se llame teléfono, que sea de tipo varchar, con una longitud de 9 y que no permita valores nulos. Vean. Entonces combinamos alter table, el nombre de la tabla, quiero agregar y luego la definición. Entonces, esto puede ser nuevo, pero no es que sea difícil, porque aquí son cositas que ustedes ya manejan. Muy bien, funcionó. Vamos a actualizar acá. Y aquí tenemos nuestro teléfono, miren. Le agregamos otro campo. Muy bien. Otra cosa que podríamos hacer es que nos pidan añadir un campo en un lugar específico, como añadir un campo después o una columna después de otra.
Entonces el requerimiento, la petición es esta. Debe agregar a la tabla cliente el campo dirección después del apellido. Ok, ¿existe el campo apellido? Sí. Ok. Si no existiera, no lo puedo agregar después de ese campo. Es una cuestión algo lógica, debo decirlo porque es parte de la sintaxis del comando. Pero si alguien puede decir, bueno, profe, y si no existe, pues ¿cómo lo voy a agregar ahí? Y tiene toda la razón. Si no existe, tendríamos que agregar primero el apellido y luego agregar el otro. Ya vimos cómo se agrega. A ver, ¿cómo hacemos eso? Lo voy a leer así literal, miren. Aquí dice agregar a la tabla cliente el campo dirección después del apellido. Como vamos a modificar, hacemos un alter table. ¿Cuál tabla me dijeron? Cliente. Entonces pongo cliente acá. ¿Qué es lo que quieren que haga? Vamos a agregar. Entonces add. ¿Cómo se llama el campo? Dirección. Acá obviamos las tildes, de eso hablamos desde el diseño para no tener problemas luego si queremos combinarlo con un lenguaje de programación. En teoría, los lenguajes de programación a esta fecha aceptan este tipo de carácter, pero por experiencia les digo que a veces da problemas. Mejor no colocarlo. Se llama así, es varchar, tiene una longitud de 150. Muy bien, después de que del apellido. Entonces, si ustedes leen esto en nuestro idioma, es una cuestión literal, son órdenes bien específicas. Miren, aquí le estamos diciendo, vas a alterar la tabla cliente, vas a agregar un campo que se llama dirección de tipo varchar con esta longitud después de el apellido, que es lo que me están pidiendo. Entonces, su jefe a usted le va a dar este requerimiento. Él se lo dirá así, habladito, narrado, se lo puede escribir, pero se lo va a escribir con sus palabras. Las palabras de la persona que no es especialista en informática. O puede ser especialista, pero como usted lo tiene contratado para hacer esto, le va a decir, haceme tal cosa. Y usted debe entender eso y traducirlo al SQL de esta manera. Poco a poco, con la práctica, ustedes van a ir tomando esa experiencia y lo van a hacer muy fácil. Pero aquí pues les estoy demostrando que no es tan difícil. Esto es nuevo, pero no es que sea imposible. Con la práctica ustedes lo aprenden. Lo ejecutamos. Aquí dice que funcionó. Actualizamos nuestras columnas. Y aquí está, miren, dirección después de apellido. Ahora vamos a hacer otro. He preparado muchos ejemplos para que ustedes tengan idea de cómo se trabaja esto. Alguien me dice, mire, ¿cómo le hacemos para poner uno en la primera posición? ¿Se puede? Sí, se puede. ¿Cómo se hace? Ahorita le digo. En la primera posición, pues sería el primero de todos los campos en este orden. Y vamos a hacer este requerimiento, miren, o solucionar este requerimiento. Agregar a la tabla cliente el campo primer guión bajo campo en la primera posición. Ok, si vamos a agregar, entonces estamos modificando alter table. Después de tanto alter table, esto no se le va a olvidar. ¿Cómo se llama la tabla? Aquí me dicen cliente, ok, cliente. Queremos agregar un campo add. ¿Cómo se llama? Este es el nombre, ese póngale. El tipo de datos le vamos a poner tinyInt, que es un entero, podría decir chiquito, tiny, porque acuérdense que aquí hay tinyInt, medium int, small int y big int. Eso lo vimos en el material sobre los tipos de datos. Y yo quiero que este sea el primero, miren, que esté en la primera posición. Entonces utilizo esa palabra
Por eso se llama lenguaje estructurado de consulta. Estamos hablando con el servidor, solo que lo hacemos a través de letras. Pero la orden es clara. Modificamos esta tabla agregando este campo de este tipo y que sea el primero. Lo ejecutamos, funcionó. Vamos a actualizar acá. Y aquí tengo, miren, primer campo en la primera posición. Y así. Y alguien me pregunta, mire, ¿cómo hacemos para que sea el último? Muy fácil. Ocupa este comando y en lugar de poner after apellido le pone after teléfono. Y ese sería el último. Mire, no le puedo poner aquí before. No lo reconoce before. Y les comento así porque son curiosidades que a uno le da. Lo podrían ir probando, no hay problema. Aquí le puede dar un error, pero no es que se va a quemar la máquina. El peligro es que hagan drop database y si les funcione. Jugar con drop, eso sí es de cuidado. Pero de ahí que prueben algo como esto. Si les da un error, el servidor solo les dice, mire, aquí tiene un problema y él no ejecuta nada, no modifica nada. Otra cosa que hablamos es sobre cambiar los nombres de las columnas, hacer una modificación. Acá en MySQL lo que hacemos es hacer un change, un cambio. Vamos a cambiar el nombre de la columna apellido por apellidos en la tabla cliente. Eso es lo que dice acá, la tabla cliente. Seguimos modificando, hacemos alter table, el nombre de la tabla. Si aquí dijera en la tabla empleado, aquí le coloca empleado. Entonces aquí hacemos change y vamos a colocar acá qué es lo que quiero cambiar. Vean el requerimiento, me dice cambiar apellido. Ok, quiero cambiar apellido por apellidos. Y aquí vamos a usar la definición de la columna, como si la estuviéramos creando. Ponemos el nombre, el tipo de dato, la longitud, si es null, si es not null. Si no le ponemos nada, pues por defecto va a ser nulo. Entonces no cambiamos el tipo ni la longitud, pero lo tenemos que escribir. Aunque no surja o no tenga cambios acá, hay que definir el campo completo. Nombre, tipo, longitud y cualquier otra cosa que le quiera poner ahí. Lo ejecutamos. Y actualizamos. Aquí tenemos apellidos. Ya lo cambiamos. Por ejemplo, usted decía, bueno, este tiene que ser fecha de compra. Sería un caso extremo, pero solo por narrar la aplicación de esto sería hacer change, en lugar de apellido acá, fecha _ compra, date not null, punto y coma. Así podemos cambiar no solo el nombre, sino también el tipo de datos, la longitud. Por ejemplo, la dirección. Usted quiere cambiar dirección, pero solo le quiere cambiar la longitud. Vamos a ver, la dirección lo tenemos de 150. Si usted dice, no, es que debería ser solo 100. Entonces aquí pone dirección, aquí otra vez dirección, varchar 100, not null. Así lo puede cambiar. Vamos a utilizar esto, cambiar el nombre y el tipo de datos de una columna. Lo que haremos será cambiar el nombre de la columna primer campo, que es el uno que agregamos acá, por primero, así se tiene que llamar. Además, este era TinyInt, ahora lo vamos a cambiar por un tipo int y que sea obligatorio, que no quede nulo, not null, en la tabla cliente.
¿Cómo hacemos eso? Hacemos alter table, el nombre de la tabla, change, primer campo que es el nombre original de la columna y luego el nuevo nombre. Primero, quiero cambiarle el tipo, este está en int, ahora va a ser int. Le pongo int y aquí me dice que sea obligatorio. Usted debe traducir eso a SQL, que es not null. Lo ejecutamos. Aquí dice que funcionó. Actualizamos. Y aquí dice, mire, primero y de tipo entero. Y esto pues es la aplicación de lo que estamos haciendo con Chain. Otra forma de hacer acá en SQL, en MySQL, perdón, estas modificaciones o los cambios en las columnas es utilizar modify. Si usamos esto, podemos cambiar los campos o las definiciones de los campos sin escribir el nombre acá de dos veces. Por ejemplo, aquí ya tenemos primero de tipo entero. Voy a usar este modify y lo voy a cambiar a date. Vamos a ejecutarlo. Aquí funcionó. Actualizamos. Y ya lo cambiamos, miren. Aquí tenemos estas opciones. Ustedes ahí deciden cómo o cuál creen que les parece más fácil. Que se usa. El mejor de los dos, el que usted domine, ese es el mejor. Ahora vamos a borrar. Esta es una cuestión que debemos tener mucho cuidado cuando usted borra algo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a borrar el campo primero de la tabla cliente. Este de acá. Aquí vamos a combinar alter, que es para modificar, y el drop, que es para borrar. Cuando hacemos alter, tenemos que poner el tipo de objeto que vamos a modificar. Es una tabla en nuestro caso. Alter table, cliente. Cuando usamos drop, es para borrar un objeto. ¿Qué tipo de objeto vamos a borrar? Una columna. Entonces usted pone drop column mn como columna sin nada, y luego el nombre de la columna que queremos borrar. En nuestro caso es primero. ¿Cuál es el cuidado que tengo que tener acá? Si primero ya tiene en esa columna almacenados 10.000 datos en esa columna, voy a borrar la columna y todos esos datos que están ahí almacenados. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esto, porque usted va a ejecutar acá dando clic. Aquí le va a aparecer el mensaje de éxito y en su tabla desaparece la columna primero y todos los datos que contenga, así sean 10.000, 10, 40, 1.000.000, lo borrará. Así es que cuando usemos drop hay que tener mucho cuidado. Ya vimos tres formas del drop: drop database, drop table, drop column. Cuando hacemos drop column hay que combinarlo con el alter table. ¿Qué otra cosa pasa acá? Solo borramos esta columna, las demás y sus datos persisten porque no hemos modificado nada de ellas. También podemos borrar varias columnas en un solo comando, haciéndolo de esta manera. Podemos hacer alter table, el nombre de la tabla, drop column, el campo que queremos borrar, coma, drop column y el otro.
Lo ejecutamos y este lo prueban ustedes. Este no lo voy a hacer porque necesito estos dos campos para seguir con la demostración. Pero igual ahí les queda la curiosidad, por si no me creen, ustedes lo ejecutan y lo comprueban. Y ahí me dicen, esto era mentira, ni funciona. Ahí lo descubren ustedes. Y bueno, luego lo que nos resta, ya casi terminamos, es trabajar con las llaves foráneas. ¿Cómo agregar una llave foránea a la tabla? La llave foránea, recuerden que es un vínculo entre una tabla y otra. Lo que hacíamos en diseño, que hacíamos una rayita y decíamos, esta es la relación. Ok, la relación es un vínculo entre dos tablas. Por lo tanto, acá solo tengo una, no puedo poner esa llave foránea. Entonces, vamos a crear otra tabla. Para el ejemplo, la que yo he diseñado se llama tipo cliente. Tiene ID tipo y un nombre. Aquí ustedes ya saben, está in, primary key, not null. Lo ejecutamos. Esto no tiene nada que ver con la llave foránea. Es decir, para crear la llave, en el comando para crear la llave, pues esto no tiene nada que ver. Esto es para crear la tabla. Pero si no existe esa otra tabla a la cual apunte, a la cual se redireccione, perdón que aquí habría otra cosa, a la cual se direccione, entonces no podemos crear esa llave. Ok, aquí ya tengo las dos. Puedo definir una llave. Mire, pero a nosotros nos enseñó usted que primero creábamos esta y cuando creábamos el cliente, aquí vamos a poner la llave. Y usted no lo hizo así. Ok, no lo hicimos así, pero para eso estamos practicando con Alter Table. Usted suponga que a mí se me olvidó. Se me olvidó poner la llave. ¿Cómo solucionamos eso? Vamos a poner un campo acá, porque ninguno de estos es candidato para hacer llave foránea. Entonces tenemos que agregar un campo que se llame ID tipo _cliente a esta tabla. ¿Cómo lo hacemos? Ya podemos alter table, el nombre de la tabla, add, el campo y la definición. Lo ejecutamos. Realizamos acá. Y aquí es la parte donde usted me dice, mire, pero aquí lo que ha hecho es agregar un campo. Esto no es una llave foránea. Sí, tiene razón. Mire, ¿por qué no se lo puso aquí de una vez? Sí lo podemos hacer, pero para que tenga más gracia eso de usar el alter, lo vamos haciendo por pasitos. Esto es una práctica. Mire, aquí estamos recordando cómo hacer tablas con llave primaria. Estamos practicando cómo agregar campos a las tablas. Y ahora vamos a ver cómo agregar la llave foránea. Vaya, por fin llegó a eso. Sí, ya casi. Aquí tenemos esto. Miren, agregar la llave foránea a este campo de la tabla cliente. Y vamos a recordar cómo se hace un constraint de llave foránea. Recuerden que constraint es una restricción. Una llave foránea es una restricción, una llave primaria también y así. Vamos a hacer un alter table a la tabla cliente y lo que vamos a hacer es agregar. ¿Qué vamos a agregar? Una llave foránea. Entonces hacemos el mismo procedimiento cuando aprendimos a hacer esto. Decimos constraint, este será el nombre de nuestra llave foránea. Hasta acá hemos dicho constraint y este es el nombre. ¿Qué tipo de restricción es? Es una llave foránea, entonces escribimos foreign key. Solo que aquí recuerde que es IGN, no es ING. IGN. Aquí dentro, el campo que vamos a utilizar de la tabla cliente como llave foránea es este que agregamos. Y luego hacia dónde hace la referencia. El nombre de la tabla, que es la que creamos, tipo cliente, y acá este es el campo que es la llave primaria dentro de tipo cliente. Aquí combinamos las dos.
Esto parece un poquito largo, pero recuerde que esto que estamos haciendo es lo que sustituye las rayitas en el diagrama y vamos a probar. Seleccionamos todo, ojo que esto está escrito en 2 líneas para que lo vean mejor, puede ser en una sola, pero el comando empieza aquí y termina acá con este punto y coma. Lo ejecutamos, vemos acá, funcionó. ¿Y cómo lo vamos a comprobar acá? Voy a actualizar mi tabla y acá en esta pestañita de llaves foráneas tienen que ver esto. Miren el nombre que le pusimos acá, que por cierto ni se lo puse bien. Aquí me equivoqué en una letra. Ahí lo cambian en la guía. Puse mal esto. Bueno, ustedes se investigan cómo borrar este constraint y volverlo a hacer sería agregar esto mismo para poder cambiarlo. Estas letritas las invertí, me di cuenta hasta acá, pero la llave está hecha, ahí la tienen. Les voy a dejar acá, si se puede eliminar una llave primaria o una foránea. Les voy a dejar acá la sintaxis y ustedes luego lo prueban. Para borrar la primaria sería así: alter table, nombre de la tabla, drop primary key. Para borrar la llave externa o llave foránea sería así: alter table, nombre de la tabla, drop foreign key y el nombre. Aquí solo voy a poner la sintaxis y les voy a dejar la curiosidad para que ustedes lo prueben. Muy bien, con esto pues todas estas combinaciones que hemos visto, todas las situaciones hipotéticas, todos estos requerimientos que les planteo y los comandos para solucionarlo, pues ya quedan ustedes oficialmente entrenados para usar alter table.